Hoy hablamos con Miriam Bravo, una experta en comunicación, liderazgo emocional y risoterapia. Miriam ha desarrollado el método CARE, que integra la comunicación, el arte, la risa y las emociones para ayudar a las personas y empresas a desarrollar una voz auténtica, conectar con la audiencia y superar el miedo a hablar en público. Así que con Miriam hablaremos de comunicación efectiva, emociones, liderazgo, el impacto de la risa en el desarrollo personal y profesional y mucho más, que estoy seguro que te dará un montón de ideas para mejorar tu vida, tu profesión, expresarte y conectar con los demás. Así que saludo ya a mi invitada de hoy en el podcast de Innocabi. Hola Miriam y muchísimas gracias por estar aquí. Pero antes de pasar al episodio, déjame recordarte 3 cosas. La primera, que si entras en innocabi.com te puedes suscribir a mi newsletter. La segunda, que tienes disponibles mis 2 libros, 30 errores que matarán tu negocio y Emprendedor Ágil, con el método que mejores resultados me ha dado para lanzar mis proyectos al mercado. Entre ellos, SEAL, y ayudar a cientos de emprendedores a lanzar los suyos durante más de 14 años. Entra en innocabi.com y ahí tienes todo. Y lo tercero es que quiero hablarte de SEAL, una empresa de cosmética natural donde desarrollamos productos 100% naturales de formulación propia y elaborados en España para tratar la alopecia androgénica de manera natural, sin químicos. Además, hemos desarrollado productos para la piel 100% naturales para ayudarte a cuidar tu piel, simplificando tu rutina diaria. Tenemos cremas naturales para la cara y el cuerpo y también un desodorante 100% natural de larga duración. Entra en getseal.com, encontrarás el link en las notas del episodio y con el código INNOCABI tendrás un 10% de descuento en la compra de cualquier producto individual. Y ahora sí, te dejo con la entrevista de hoy. Hola, muy buenas, Alfonso. Qué gusto y qué placer compartir escenario contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, pues yo estoy muy contento y nervioso a la vez porque no sé si te pasa o no, pero yo en mi cabeza siempre que entrevisto a un psicólogo o a alguien que sabe mucho de algo, en este caso de la voz, digo, seguro que la cago en algún momento y luego Miriam cuando acabemos me dice, eso no se hace así, o no estás siempre en modo... Para nada, No, Alfonso. Yo vale, creo vale. que vamos a desmitificar justamente ese componente porque para mí lo más importante siempre de todas las entrevistas es crear un espacio de seguridad, un espacio libre de juicios y cuando entrenamos esta mirada y esa mentalidad, al final todo es un regalo. Así lo vivo yo, ¿no? Un momento de poder expandir mi voz, un momento de poder llegar a otros corazones, a otros lugares. Así que hoy en este podcast vamos a quitarnos todos esos miedos, todos esos tiquitikis, que a mí me gusta llamarlo mucho esto del tiquitiqui, ¿no? Que son estos juicios antes de comunicar, antes de hacer quizás una exposición y dejarnos ser, estar aquí en familia. Así es como me siento yo hoy contigo, Alfonso, que además hemos conectado desde el principio con la risa, con la buena vibración y eso relaja muchísimo toda la tensión. Vale, perfecto. Ya estoy mucho más relajado. Vale, si te parece, cuéntanos un poquito quién eres para las personas que nos puedan estar escuchando y que quizá no te conozcan. Cuéntanos brevemente quién eres y cómo has llegado hasta aquí. Luego entramos ya a esas estrategias de voz, de comunicación, de charla, todas esas cosas. Pues Alfonso, mi historia nace que yo vine al mundo con un micrófono y estudié la carrera de periodismo, tengo máster en producción y locución de radio, soy una enamorada de lo que tiene que ver con la comunicación. Sin embargo, yo no sabía realmente cuál era mi voz. Después de haber estudiado todas estas carreras, no tenía idea porque estaba muy desconectada de lo que es el componente emocional. Entonces lo que hice fue un viaje de transformación, descubrí el impacto que tienen las emociones, el mensaje que tiene cada una de esas voces, les di voz y a día de hoy mi misión justamente es la de desanudar las voces para que las personas puedan conectar primero consigo mismas para luego poder transmitir este mensaje. Así que yo digo que soy sembradora de sonrisas porque a través de la sonrisa generamos una primera apertura de corazón y desde ahí trabajamos las emociones para poder mostrar al mundo ese mundo interior y poder comunicar justamente desde un lugar de autenticidad, de confianza y de valentía, creyendo en nosotras mismas.
Pues es muy interesante todo el tema de emociones y tal, porque últimamente, bueno, yo tengo otro podcast de otro negocio que tengo con otro socio donde hablamos de temas de salud y tal. Y también la salud está muy relacionada con todo el tema emocional, ¿no? De las emociones, de lo que has vivido, de esos problemas que no se han acabado de resolver. Entonces entiendo que todo eso también afecta mucho a cómo nos comunicamos, a la voz, en este caso, ¿no? Cuéntanos un poco esa parte. Totalmente. Es que al final vamos, ¿cómo se dice? Somatizando todas las experiencias que vamos viviendo y cuando no tenemos un equilibrio en nuestras emociones, al final comunicamos aquello que sentimos. Hay muchas personas que me dicen, mira, es que yo quiero cambiar mi voz. Entonces lo que hay que cambiar es la emoción. Desde dónde comunicas, cómo te estás sintiendo. Yo tengo un club que se llama el Club Voces Bravas. Ayer tenía una mentoría y justamente una de las personas decía que no se lo creía, que no era capaz de comunicar su valor porque su autoestima realmente estaba como minimizada. Entonces, a nivel salud, claro que sí, nos afecta mucho. Si estamos viviendo momentos donde hay muy baja vibración, también estamos en una sintonía que afecta a nuestro estado emocional, ¿no? A nuestro sistema inmune también. Entonces, ¿desde dónde comunicamos cuando tenemos una enfermedad? Y por eso la risa es una de mis herramientas clave, Alfonso, porque con la risa podemos transformar la energía. La risa es una herramienta que la tenemos disponible y aprendemos mucho a soltar el juicio, a abrirnos al juego y a entrenar estas habilidades que tienen los niños, que los niños están continuamente en presencia, en regalo, atesorando este instante. Así que por eso es un viaje muy de introspección. Primero, saber cómo estoy yo y cuál es esa necesidad que yo ahora mismo tengo para darle voz, poder expresar y liberar esa emoción. Vale, pues muy interesante. Cuéntanos un poquito cómo trabajas y cómo es esa parte de risoterapia. Yo nunca he estado en ningún taller de risoterapia, entonces no sé si estáis todo el rato riéndoos o cómo funciona un poco el tema, ¿no? O si tienes mal día y dices, joder, es que no me apetece nada reírme, ¿no? Voy a ir ahí y voy a estar como un palo, ¿no? Cuéntame un poco cómo funciona ese tipo de talleres. La risa, como te comentaba, es uno de mis pilares del programa CARE, justamente porque me he dado cuenta que al entrenar estas habilidades de la risa, liberamos mucho lo que son las vergüenzas. Las vergüenzas es uno de los factores más habituales por las cuales las personas no se atreven a mostrarse en público. Me va a dar miedo, qué van a pensar de mí, y si me equivoco, y si me quedo en blanco. Entonces tenemos como a veces una sensación de qué va a pensar el otro y eso te impide al final ser tú y disfrutar. Entonces la herramienta de la risa yo la utilizo en todos mis entrenamientos como esa primera llave que abre las puertas. Es decir, para mí es súper importante que las personas estén en un espacio de seguridad libre de juicios. Solo así la voz auténtica puede salir. Cuando hay juicios, cuando hay críticas, cuando hay comparación, nuestro niño interior y niña interior no se permite ser. Está siempre muy rígido, ¿no? En el personaje, porque claro, a mí me han dicho que tengo que ser ejecutiva y tengo que dar un estatus. Y claro, hay muchísima presión. Eso me pasó a mí, que yo vivía en un personaje. Hasta que yo no me di cuenta a través de la risa que no me permitía determinadas emociones, fue que no hice el clic. Entonces, la risa para mí es una herramienta que permite, como te comentaba, transformar el estado emocional y en muy poquito tiempo es un efecto y un impacto súper potente. Entonces, lo que hacemos es que entrenamos la risa a nivel corporal, no es una risa mental. ¿Por qué no es mental? Porque no viene de la burla, no viene del chiste, no viene de que me río porque alguien se ha caído, sino que es desde el cuerpo. Es la risa con la que nacen los niños. Es una risa natural, muy orgánica. Lo único, nos hemos olvidado de reír por estos pilotos automáticos del estrés, del perfeccionismo, de la exigencia, del querer hacerlo todo como muy estructurado. Y es una vuelta a casa, realmente, Alfonso. Para mí la risoterapia, como la entreno yo, es quitarnos muchos límites de la mente y entregarte al juego, al placer. Y no hay que reírse por un motivo determinado, simplemente es un entrenamiento. Lo entrenamos desde el cuerpo, desde el punto jara, que es el punto de energía vital. Este punto, Alfonso, está a 4 dedos por debajo del ombligo.
Y justamente cuando lo activamos, nuestro cuerpo se suelta, empezamos a mover la energía y nos quitamos muchísimas corazas, muchísimos bloqueos y entonces es entregarte. Entonces hacemos dinámicas de baile, hacemos dinámicas, por ejemplo, de expresar cosas con diferentes tonos. O sea, volvemos a ser niños. Esa es la cualidad que tiene la risa para rescatar el qué, la naturalidad, para rescatar el contacto con este presente, la curiosidad, la sorpresa, todo lo que tenga que ver con disfrutar y del placer. Y todo esto sirve muchísimo porque de cara a la comunicación, Alfonso, necesitamos disfrutar del escenario, necesitamos conectar con el placer escénico y no con el miedo escénico. Así que hay que jugar mucho para que cuando se subamos al escenario sea una celebración y no sea una, ay, qué miedo, que voy a subir al escenario y me bloqueo. No, hay que entrenarlo antes. Sí, si quieres vamos a esa parte, a la del miedo y cómo cogerle el gustillo a subir al escenario, ¿no? Porque a mí me pasó. Bueno, yo soy bastante tímido, me cuesta mucho hablar y bueno, y yo cuando, yo qué sé, cuando estudiaba Bupico, por ejemplo, no sé por qué nos hacían leer las noticias a la mañana. Pues yo incluso alguna vez llegué tarde para no tener que ponerme allá, ahí delante, ¿no? A leer las noticias, ¿no? Y luego es verdad que con el tiempo hice algún curso de hablar en público y tal, y es algo que ahora me gusta y disfruto de vez en cuando dar talleres, charlas y tal. Cuéntanos un poco tu experiencia, ¿cómo se consigue eso? ¿Qué barreras hay que vencer? ¿Cómo se vence un poco ese miedo? Si es que hay que vencerlo o no, o hay que convivir con él. Buena pregunta, Alfonso. El miedo siempre va a estar presente, porque todos y todas tenemos miedo. Ahora bien, ¿qué hago con el miedo, no? Y el miedo hay que encararlo y, como dices, pasar a la acción, ¿no? Para mí el antídoto del miedo es el coraje, es poner el corazón por delante, es que tú digas, tengo miedo, lo reconozco y voy de la mano con el miedo, porque el miedo nunca va a desaparecer, simplemente es mejor integrarlo a rechazar el miedo. Con el valor que hacemos es que doy un paso al frente y entonces trasciendo ese miedo y cada vez me voy a ir atreviendo a conquistar muchos más escenarios. Yo siempre hablo del escenario como un elemento que te pertenece a ti. Tú eres el escenario. A veces yo al principio de mi carrera decía, no, es que yo quiero llenar escenarios y, ¿no? Como esa mentalidad digo, pero ¿quién habla aquí? Y hablaba el ego, ¿no? Ahora, con este proceso de transformación personal me he dado cuenta que el escenario soy yo y que ya sea que solamente con una persona impacte y deje un mensaje es maravilloso porque hay una transformación. Entonces, habitualmente hay muchos miedos asociados a la oratoria, al salir a hablar en público. ¿Por qué? Porque hay mucho miedo a ser juzgado, hay mucho miedo a no ser suficiente, hay mucho miedo al juicio, a la crítica, a que te rechacen. Entonces, es preferible no exponerse a decir, me van a mirar, voy a ser vista. Y entonces hay mucho miedo en ese componente. ¿Qué es lo contrario del miedo? El valor. Entonces, cuando tú te atreves, cuando tú te muestras, cuando tú te haces visible y no te importa lo que digan los demás, estamos justamente entrenando esta habilidad de generar más confianza y con ello entrar más en, pues no es para tanto, simplemente hay que dar un primer paso. El primer paso tiene que ser con plena confianza de que quieres un cambio y que ya no puedes vivir escondido, escondida, limitada, silenciada, porque yo pregunto, ¿cuánto tiempo vas a esperar para hacer que tu voz sea visible? ¿Cuántas oportunidades más vas a perder por no saber comunicar? ¿Cuánto tiempo, ¿no? estás dejando de poder generar mejores vínculos laborales, familiares, de pareja, etcétera? Por tanto, vamos a atrevernos. Mi invitación siempre es atrévete y hazlo incluso con miedo. Ujú. Vale, vamos a profundizar un pelín más en el miedo, si te parece, para Mm. hablar de los principales miedos. A mí el que me viene a la mente enseguida, y supongo que a la mayoría de las personas que nos están escuchando, es me voy a quedar en blanco. Me voy a quedar ahí como un pasmarote, plantado delante del escenario así, con cara de lerdo, ¿no? Sin saber qué decir. Yo entiendo que ese es el mayor miedo, ¿no?
Me- Uno de los sí, mayores miedos, sí, es el quedarse en blanco, el no ser suficiente, el que haya un error. Entonces, desde ahí hay mucha tensión. Pues entonces te subes al escenario con una mentalidad que no es a favor de tu comunicación. Entonces, es muy importante siempre entrenar la mentalidad. ¿Por qué? Porque cuando subimos al escenario, nuestra mentalidad no tiene que estar en mí, no tiene que estar en mi miedo, tiene que estar en el otro, es decir, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar con mi comunicación, con el mensaje, con mi expertise, a que las personas puedan trascender un dolor, que las personas les pueda dar una solución, un elixir? Entonces, yo siempre lo digo, pon el foco siempre en la audiencia, no en tu ego. Y desde ahí, cuando nos subimos al escenario, claro que pueden pasar cosas imprevisibles, como decías tú antes, ¿no? Que en una entrevista hubo un terremoto y ¿qué ocurrió? Pues bueno, pues hay que acomodar, ¿no? La entrevista y hay que abrazar lo que suceda, porque nada es perfecto ni nada es medido, sino que puede darse la oportunidad de que sucedan este tipo de situaciones. Entonces, abrir la mirada también al error es integrar el error como parte de tu comunicación, es abrazar lo que suceda. A mí me encanta que cuando yo tengo situaciones, presentaciones, donde hay un error o hay un fallo o hay algo inesperado, yo lo integro, lo abrazo y lo hago dentro de la comunicación. Es decir, no me paro y digo, ay, ya me queda en blanco y me bloqueo, no, sino que me quedo en blanco y digo, y respiro, ¿no? Es muy importante la respiración en el escenario. Entonces, yo me quedo en blanco y lo sé, que me estoy quedando en blanco, entonces hago... Y entonces hago a lo mejor una pausa elocuente y mientras tanto mi mente está pensando qué va a ser lo próximo, o si no, también tiro del público. El público es nuestro gran aliado, Alfonso, porque en un momento que tú estás subido al escenario, esa sensación de si me quedo en blanco, sé que tengo un público. Entonces miro al público y de repente, ¿qué tal? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué te estás llevando de valor? Y a lo mejor hago alguna dinámica de conexión o directamente miro al público y genero un estado de bienestar porque sonrío y la persona me sonríe. O directamente con naturalidad puedo decir, bueno, pues vamos a seguir. Quiero decir, hay recursos. El tema es que tú te sientas en la confianza de que todo lo que suceda encima de un escenario es perfecto y es correcto. No castigarnos, no machacarnos, no decir, vos me queda en blanco, fíjate, sino sé tú y ujú. ábrete a todo lo que suceda. Sí, además es curioso, ¿no? Porque al final ese tipo de cosas también se van cogiendo con la práctica. O sea, quiero decir que al final sabes que en el primer día que salgas ahí te vas a poner nervioso, vas a pensar en todo lo malo que puede salir, pero también es bonito pensar que a medida que vayas mejorando y vayas haciendo más, te va a ir saliendo mejor, inevitablemente. O sea, Totalmente, Alfonso, es que lo has dicho, es que la comunicación es una habilidad que se entrena a diario. Es como quien va al gimnasio. Yo voy al gimnasio porque voy entrenando mi musculatura, mi sistema, etcétera. La comunicación es igual. Entonces, hasta que no decidamos dar el paso al frente con valor y decir, ya no quiero estar más escondida, no quiero estar más limitada y me voy a atrever, ¿cuándo vamos a empezar? Entonces, claro que sí, todo es una práctica. A mí esto me pasa no con la comunicación, ¿no? Porque está como ya más integrado, más incorporado en mí con el canto. Alfonso, el canto es una herramienta que a mí me fascina. Sin embargo, yo vivía con muchas creencias limitantes del punto de, Miriam, tú para comunicar sí, pero para cantar no. Y claro, ¿qué ocurría? Que con este mindset, con esta mentalidad, yo no me atrevía, no dejaba que mi niña cantara. Y la iba ahí escondiendo. Entonces, hasta que yo dije, pero si a mí me gusta cantar, ¿por qué me voy a esconder? Y tomé cursos de canto. Empecé a aprender técnica vocal, empecé a micros abiertos, me fui exponiendo. Evidentemente yo sé que mi misión no es a nivel super pro y demás, pero a mí me hace bien. A mí me hace sentir en armonía, estoy dando voz a mi niña interior y todo pasó por voy a vencer este miedo. Y a día de hoy, pues hasta en algunas conferencias, Alfonso, canto. He integrado el canto, he musicalizado alguna poesía y es pasar a la acción.
realmente los miedos se superan pasando a la acción y atreviéndonos a transitar la incomodidad. Y luego, en el día a día, vas a ir mejorando, ¿no? Es lo que se llama el learning by doing, ¿no? Mm. Aprendiendo desde el hacer, no desde la mente. Por muchos cursos de comunicación que yo pueda transmitir, si la persona no está dispuesta al cambio y a atreverse y a salir de su zona de costumbre, yo les puedo dar todos los recursos, pero la persona tiene que hacer un poder, voy a superarlo. Porque de verdad que detrás del miedo, y esto lo quiero compartir así a ciencia cierta, detrás del miedo está el valor, está el orgullo y está el sentirte merecedor y merecedora y de verdad conquistar escenarios atreviéndote a ser tú. Pero hay que dar Sí, un sí. primer paso. Así que si hoy, Alfonso, con este podcast, las personas que lo escuchan, lo vibran, lo sienten, dicen ya es momento de sacar mi voz, pues aquí estoy yo para acompañar y para darles las herramientas y la seguridad para que lo puedan hacer. Ujú. Y luego también es verdad que es muy importante entrenar, ¿no? Que al final, lógicamente, porque cuando ves a alguien que habla bien, que comunica bien, lo estás viendo ahí y dices, "Buah, es que le sale natural, que sobrado. A ver si yo puedo hacer lo mismo, ¿no? Te subes ahí y a ti no te sale ni de coña, como le ha salido a esa otra persona, ¿no? Entonces, Claro. al final, cuando eso, que algo que parece tan natural y que sale espontáneo, pues es porque tiene muchas horas de entrenamiento detrás. Totalmente. Es mucho entrenamiento y también el ser tú. A mí me encanta decir que cuando conectamos con nuestra verdadera voz es cuando estamos en esa sintonía y en esa comunión con lo que tú eres. Es que la comunicación más auténtica, la que más conecta es saber quién tú eres. Porque una vez que sabes quién eres, libre de juicios, libre de esos personajes, te muestras tal y como tú eres, no necesitas ni siquiera tener como una máscara, una apariencia, un personaje. Entonces, de una manera súper orgánica y natural, tu comunicación va a fluir. El tema es cuando tenemos que llevar el peso de la apariencia, ¿no? Entonces yo necesito aparentar que soy ejecutiva, necesito aparentar que tengo mucho liderazgo, necesito aparentar que, en fin, todo lo que sea aparentar nos disocia del ser, del orgullo. Entonces, yo siento que cuando una persona se permite habitar su voz, sus emociones y no teme al mundo compartir quién es, sus historias, sus dolores, sus momentos de máxima, incluso breakdown, ¿no? Momentos donde han tenido momentos críticos, eso es inevitable, la conexión es inevitable. Luego es atreverte y cada vez practicar, por supuesto, porque tenemos que tener una estructura. La comunicación, Alfonso, está sostenida en dos energías, que es una, la energía masculina y otra es la energía femenina, como el yin y el yang, como el sol y la luna, como blanco y negro. ¿Y esto qué hace? Que cuando yo comunico, yo tengo que tener una estructura, eso es la energía masculina, energía yang, ¿no? Un sostén que me sostenga mi energía. Normalmente, a la hora de comunicar, siempre buscamos el que tenga como tres puntos principales, ¿no? El inicio, como impacto desde el principio, luego cómo es la travesía en ese viaje de comunicación, las palabras clave o el mensaje fuerza, y luego un cierre, ¿no? Un cierre con el que abrocho los cinturones, con el que me despido de la audiencia, con el que dejo el listón alto para que las personas digan, wow, ha sido un viaje, ¿no? Entonces, esto es usted lo da lo masculino. ¿Por qué? Porque es la estructura, es este modelo que te sostiene tu comunicación. Ahora bien, hay muchas personas que están enfocadas solamente en esta energía, en esta proyección de la comunicación. Y entonces, cuando no tienen un guión, se sienten muy vulnerables porque es como si les quitaran justamente esos bastones y entonces nunca van a desarrollar lo que es la comunicación desde la intuición, la comunicación desde el fluir, la comunicación desde habitar lo que hay. Y esa es la energía femenina, ¿no? La energía femenina es creadora, la energía femenina fluye y es la que permite que estén las emociones, ¿no? Que haya una danza. Entonces, la alquimia de las dos hace que la comunicación tenga un gran impacto. Por tanto, cuando alguien viene a mis cursos y a mis talleres solamente buscando la estructura, yo les desestructuro y les digo, vale, ahora vas a comunicar sin estructura. ¿Por qué? Porque es que con la estructura, sí, lo entrenamos, pero estamos como muy en la forma.
Y necesitamos también el otro componente de la emoción, del sentimiento, del, ay, me siento cómoda encima de un escenario, sin guión, con ropa, en el sentido, con ropa cuando me refiero a vestirte con una mentalidad que te potencia. Ujú. Vale, y a nivel de tipos de persona, ¿cómo afecta eso luego a la comunicación, ¿no? Porque ves gente que es muy graciosa y entonces, bueno, pues puede comunicar desde el chiste, desde la gracia, desde la broma y tal, pero dices, joder, igual alguien más serio intenta hacer eso y queda totalmente fuera de lugar y de contexto, ¿no? ¿Cómo relacionamos un poco cómo es cada persona a nivel personal, digamos, a nivel de emociones, de tal, con la manera que luego tiene de comunicar, o que debería tener, o que debería buscar? Claro, lo importante es que cada uno sepa cuál es su voz. Una vez que cada uno sabe cuál es su voz y dónde se siente a gusto, es potenciar ese estilo de comunicación, porque evidentemente si tú tienes un chiste así, eres gracioso y ahora te ponemos en modo maestro, te estamos castrando tu punto genial. Entonces, lo ideal es identificar cuál es tu punto genial, darle esa fuerza a tu comunicación y también que puedas entrenar otros contextos, otras habilidades para que tú experimentes y explores. Hay personas que de repente se perciben como muy serios y cuando entrenan este arte de la sonrisa, este arte de ser ellos mismos, descubren que son poetas o descubren que les encanta tocar la guitarra y entonces ¿qué hacen? Enriquecen su mensaje, su comunicación, porque se salen de la estructura normal que te dice que un comunicador tiene que ser una autoridad encima de un escenario y tiene que transmitir sus palabras claves, ¿no? Está genial, pero cada uno tiene su estilo. A mí, por ejemplo, yo comunico a través de la poesía. Entonces, para mí la poesía, al igual que la música, me sirven para llevar mi mensaje. Entonces, si yo abro muchas veces presentaciones recitando poesía o haciendo inspiraciones en el acto con personas del público, porque he integrado esa parte artística de una manera muy orgánica a mi comunicación. Esa es la clave, que encontremos nuestro factor X explorando, jugando y no cerrándonos a, es que yo lo tengo que hacer así porque es como me lo han dicho, ya, pero ¿qué dice tu alma? A lo mejor tu alma quiere comunicar y a lo mejor también quiere cantar y quiere expresar y quiere, pues, compartirse desde otro lugar. Entonces es Ujú. abrirnos a la experiencia. Vale, quería preguntarte también por la importancia del cuerpo, porque es lo típico, ¿no? Que ves a alguien hablando en público y dices, no sabe qué hacer con las manos. Está como, habla bien y tal, pero le notas que está con el cuerpo vamos, que el cuerpo no está ahí. O por lo menos si está, no está bien. ¿Cómo tenemos que compaginar un poco el cuerpo con la voz, la importancia del cuerpo, de mover las manos, de mirar al público, todo ese tipo de cosas? Danos alguna pincelada que nos pueda ayudar. Esa es una pregunta vital, Alfonso. Agradezco que la traigas porque la comunicación va más allá de las palabras. Es decir, según Albert Mehrabian establece que hay un porcentaje de impacto, ¿no? Entonces, fíjate, solamente el contenido verbal es un 7%. Fíjate, solo un 7%. El 55% es corporal y el 38% es tu tono de voz. ¿Qué significa esto? Que el 93% no tiene nada que ver con tu speech, con lo que tú vas a decir, lo que es la teoría, ¿no? Entonces, el cuerpo es la base que sostiene la voz. Por tanto, si mi cuerpo está cerrado, preso del miedo, esto hace que mi voz no salga, porque evidentemente si estamos cerrados, solamente hay que hacer la prueba. Yo estoy cerrada, no va a salir la voz con seguridad, con confianza. Entonces, lo más importante siempre es conectar con el cuerpo, activar nuestro cuerpo. Entonces, yo siempre en todos los entrenamientos que hago es activación del cuerpo. ¿Cómo lo activo? Yo me doy golpecitos, así por todo el cuerpo. Es una activación, es un despierta cuerpo, que hoy vamos a salir al escenario, ¿no? Y me voy quitando capas. Es como que me voy limpiando porque aquí en la cabeza tenemos muchas creencias, muchos límites, y entonces voy sacando la voz como si fuera una karateca, ¿no? Así en plan, ¡ja! ¡Ja! ¿No? ¡Ja! Y entonces voy sacando, ¡ja! Y entonces empiezo a saltar, empiezo a movilizar el cuerpo, hago movimientos, me masajeo, o sea, es una activación del cuerpo. Los actores y actrices
lo hacen antes de subirse a un escenario. Es decir, necesitamos calentar el cuerpo igual que necesitamos calentar nuestra voz, porque son los vehículos que sostienen nuestra comunicación. Por tanto, previamente, siempre a comunicar, ser consciente de que tenemos un cuerpo y de que este cuerpo está sosteniendo los procesos. Abrir el cuerpo. Mira, hay posturas, Alfonso, de poder, de pose power, que realmente nos abren a que cuando yo abro mi cuerpo estoy conectando justamente con lo que es la fuerza, ¿no? La testosterona que nos da seguridad. La testosterona hace que tú, por ejemplo, con esta postura de poder abriendo los brazos, Alfonso, esta de formato ovación, o esta en formato wow, ¿no? De adelante, lo he conseguido, o esta la típica, ¿no? De bueno, estoy aquí en la playa. O sea, o esta de aquí estoy, ¿no? Sí. De Superwoman. Con estas posturas de poder, solamente, fíjate, 2 minutos que hiciéramos estas posturas de poder antes de subirnos a un escenario, es decir, ser consciente del cuerpo, ya estamos cambiando la bioquímica del cuerpo. Le estás diciendo al cuerpo que estás en un entorno más seguro, que tú puedes comunicar. Si a eso le añades la sonrisa, no te puedes decir qué impacto tiene esto a nivel corporal, porque es muy potente el cuerpo. Entonces, eso es comunicación no verbal. Y déjame decirte algo, Alfonso, cuando tú comunicas, cuando salimos al escenario, las personas ya te están decodificando sin ni siquiera hablar. ¿Esto qué significa? Que no necesitamos hablar. Tú puedes comunicar con tu presencia, con tu imagen, con tu sonrisa, con tu actitud, porque lo emanas, es una energía que se emana. Por tanto, vamos a quitar tanto al guión, a lo que tengo que decir, sino cómo puedo impactar. Un silencio, por ejemplo, comunica mucho. De hecho, yo cuando voy a los eventos y demás y entro, ¿no? Hay veces que a lo mejor la gente no se calla, porque es verdad, hay la gente, hay mucho ruido en los networking y todo, hablando. Y yo llego al escenario, me quedo en silencio, observo, respiro, y cuando la gente siente que hay un silencio, dice, bueno, habrá que callarse, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque nos tenemos que dar nuestro lugar. No, la comunicación es importante que tú ocupes tu lugar en el mundo. Entonces, no puedes comunicar cuando hay mucho ruido fuera, cuando la gente no está dispuesta a escuchar. Entonces, tú tienes que ocupar tu lugar y decir, vale, yo lo que vengo a comunicar no lo voy a comunicar con voces aquí. No. Ocupo mi lugar y eso lo hace tu presencia, eso lo hace tu cuerpo. ¿No? Tú no estás hablando, pero tu cuerpo le estás transmitiendo una información de, ya estoy aquí, pero tú tranquila. Tu cuerpo, y de repente ahora hablo. ¿Por qué? Porque ahora está el espacio. Y las manos, efectivamente, pues por ejemplo, muchos nervios, ¿no? ¿Qué hago? Pues las manos siempre abiertas así, ¿no? Porque esto es vengo con la verdad, ¿no? No tengo nada que esconder. Y es una integración, al final el cuerpo y la voz son uno. El cuerpo no puede ir sin la voz y la voz no puede ir sin el cuerpo. Entonces, vamos a hacer esa alquimia, porque cuando hacemos esa alquimia, todo está alineado. Y si no probemos, si tú tienes un cuerpo así decaído, por ejemplo, esto lo hago yo también mucho en mis talleres de risoterapia y de experiencias, tenemos el cuerpo así caído, con una energía, y tú dices, estoy muy contenta, Alfonso. La verdad es que estoy encantada de estar aquí hoy en este maravilloso podcast. Estoy feliz, no me puede ir nada mejor. Hoy la verdad es que para un viernes no podía yo encontrar una mejor oportunidad hoy que estar aquí. Claro, con este cuerpo, por mucho que tú digas que estás feliz, tu cuerpo no miente. De esa mujer no. En cambio, si yo estoy con un cuerpo abierto, un cuerpo disponible, un cuerpo donde mi corazón está expandido, estoy al servicio de mi audiencia, no de mi ego, como hemos dicho al principio, desde aquí y digo, hoy es un día negativo. Hoy es un día en el que todo me está saliendo mal, la verdad, se me ha caído el internet, me han llamado con un montón de problemas hoy mis alumnas, pero lo dices con un cuerpo abierto y la gente encuentra comicidad. ¿Por qué? Porque no hay coherencia. Entonces, el cuerpo siempre, qué buena pregunta, Alfonso, el cuerpo comunica y es nuestro sostén.
La voz se sostiene en el cuerpo, es nuestro gran instrumento. Por tanto, hay que cuidar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo espiritual y nuestro cuerpo mental. Cuando alineamos todos esos cuerpos, la comunicación al final es muy integradora. Porque fíjate, si yo pienso una cosa desde mi mentalidad, mi cuerpo otra y mi voz otra, ahí no podemos impactar, porque cada uno va por estamos disociados. Entonces hay que hacer un viaje interno de alquimizar y de sintonizar toda esa energía para que haya un equilibrio. Vale, vale, pues muy bien. Bueno, has hablado un poquito de cómo calentar el cuerpo cuando vas a... Bueno, hablamos de escenarios, pero no hace falta que salgamos a un escenario a un teatro, vamos, quiero decir, salir a un escenario entiendo que también es hacer una presentación en tu empresa, cuando tienes que, o en un podcast como estamos aquí, o si tienes que hacer lo que sea, ¿no? Una charla, una presentación, una clase que tengas que dar o lo que sea. Totalmente. Me gustaría hablar un poco de ese calentamiento, profundizar un poco más en el tema de la voz, porque cuando hablamos la primera vez, yo te dije, yo cuando doy un taller de 3 o 4 horas, me voy quedando sin voz. Entonces Sí, me llevo una botella de agua, me llevo unos caramelos de propóleo, pero siempre noto que buah, voy a llegar ahí justo, justo. Entonces, claro. y recuerdo una vez que, bueno, ya te dejo hablar a ti, ¿eh? Sí. Iba a dar un taller a Zaragoza y había oído pues que había que calentar la voz y tal. Iba yo en el coche ahí, no sé qué, haciendo ejercicios con la voz para ver si calentaba. Claro. Y yo creo que aquella vez me duró más, pero no sé si porque lo hice bien o no, o simplemente fue casualidad. Cuéntanos un poco esa parte de cómo calentar la voz. Claro, es muy importante. Claro, la voz al final es ese vehículo, entonces lo tenemos que tener disponible. Imagínate si yo ahora recién levantada, venga, voy a dar una conferencia, no está preparada. Entonces, hay que calentar. La respiración también es muy importante porque a veces sacamos mucho aire y perdemos fuerza o tensamos al hablar, ¿no? Queremos comunicar mucho y eso me pasaba a mí. Yo al principio, cuando inicié con la risoterapia hace ya más de 10 años, lo que hacía es que como quería llegar a tanta gente, estaba desarmonizada de mí y entonces gritaba. Eso no es. Hay que estar en consonancia con nuestro mensaje. Entonces yo me he dado cuenta que con menos a veces es más y que de repente si tengo que sacar la voz en otros escenarios, pues utilizo un altavoz sin problema, ¿vale? ¿Cómo calentamos? Bien, sobre todo tenemos que llevar el aire al diafragma, ¿vale, Alfonso? No respirar desde aquí, desde el pecho, no. No, porque desde aquí, sino vamos a bajar, vamos a visualizar que en el diafragma, si nos llevamos las manos a las costillas, por ejemplo, aquí tenemos, mira, las vas a llevar ahí, ¿vale? Entonces Sí, vamos sí. a inhalar, inhalo, y notas que se hincha, ¿vale? Como si fuera un acordeón, ¿vale? Sacamos, soltamos, entonces inhalo y yo siempre visualizo que inhalo prana, inhalo luz, inhalo seguridad, inhalo presencia, todo aquello de lo que quiero conectar en el escenario, ¿vale? Inhalo todo esto y suelto creencias, suelto situaciones estresantes, todo aquello que no te sirva, lo vas soltando. Me hago 3 respiraciones así y luego entreno lo que es la vocal, la consonante M, ¿vale? Entonces inhalo y empiezo con la M, ¿vale? Generando esta vibración. El ceño lo dejamos relajado, no así, no, que eso no, porque tenemos que estar relajado. El cuerpo, siempre el cuerpo relajado, ¿vale? Eso es la clave muy importante. Cuerpo relajado. Hacemos la M, luego hacemos la A, sacamos la voz, igual lo mismo. A, ¿vale? Una vocal bien abierta, la A, que además la A nos conecta con el chakra anahata, que es el chakra corazón. Es decir, para la comunicación necesitamos abrir muchos espacios, la garganta, el corazón, nuestro cuerpo tiene que estar abierto. Entonces sacamos esa vocal A, luego la O, ¿vale? Hacemos lo mismo. La O también nos conecta
justamente en el toning del cuerpo con el plexo solar, donde están todas las emociones, el yo puedo, el yo merezco, todo eso está aquí. Entonces, vamos a ir comunicando ahí. Y luego lo que hacemos es unimos la M con la A, con la O, con la M. Me parece como lo básico, ¿no? Pero sería algo así, ¿no? Para el calentamiento. Vamos hilvanando la M con la A, con la A, con la A, otra vez con la M, y así hasta lo que dure tu respiración. De esta manera vamos entrenando también esta respiración, aguantando más también. Y, por ejemplo, otra técnica es hacer esto. Relajar todo lo que tiene la mandíbula, o sea, es como bostezar, también nos ayuda mucho a sacar la voz, ¿no? Parece que está mal visto, pero el bostezo abrimos espacios. Bostezo, ¿vale? Y la queja también, por ejemplo, estamos en el cuerpo, lo que hablamos de masajear el cuerpo, entonces de repente tienes un dolor, entonces dices, o sea, se trata sobre todo de expresar con la voz. Una vez que ya tenemos esa voz ya más calentita y demás, es no forzar, porque a veces cuando comunicamos, de repente no sabemos proyectar la voz, no la sabemos llevar a donde corresponde, que es el diafragma, y entonces fuerzo, tenso y comunico desde aquí, ¿vale? Desde la garganta. Entonces tenemos que encontrar como ese flujo de comunicación donde fluya y no sea como una tensión, ¿no? Si estamos aquí comunicando desde aquí, hay mucha tensión desde garganta. Entonces tenemos que bajar la respiración al diafragma, respirar y desde ahí comunicar. Porque fíjate, Alfonso, qué bonito es que cuando inspiramos, yo suelto, pero es que ahora en la próxima inhalación voy a decir una palabra. Encantada de estar aquí. ¿Qué hago? Yo transformo el aire. Por eso la palabra, la comunicación tiene tanto poder, porque podemos transformar vidas, podemos generar un impacto, podemos ayudar, podemos dar palabras de aliento a una persona a lo mejor que esté ya a punto de fallecer. Entonces, la comunicación es una gran responsabilidad y con nuestras palabras podemos o someter a una persona o hacerla que brille, hacerla que se crea que efectivamente ella puede también. Muy bonito, sí, la verdad que sí, te lo agradezco un montón. Gracias. Has mencionado también el tema de proyectar la voz. No sé si, bueno, que entiendo que está muy relacionado con esto, no sé si hay una técnica o no, o si eso se consigue con la práctica y ya está, o cuéntanos un poco esa parte porque creo que también es muy importante, ¿no? Un poco por lo que dices, por no hablar con las cuerdas vocales, que es lo que creo que me pasa a mí, que acabas al final reventado, claro, con las cuerdas vocales. Claro, a ver, las cuerdas vocales tenemos que hablar con ella, ¿no? Porque están Sí, sí, sí. incluidas. Me refiero a no forzar tanto la garganta, la tensión, y es visualizar, ¿vale? Por ejemplo, puedes hacer un entrenamiento para el tema de proyectar la voz, es lo que comunicábamos. Al final es visualizar que tú tienes que llevar tu mensaje a un gran auditorio. Entonces, puedes entrenar, por ejemplo, lo que es la comunicación más íntima, aquí como sea tu mensaje, luego coges un poquito más de distancia, lo vuelves a comunicar, más distancia, hasta que visualices que lo comunicas ante un gran auditorio. Para ello, lo que necesitamos es tener el apoyo justamente en ese diafragma, para que la voz pueda llegar y la voz pueda estar sostenida. Entonces, muy importante todo el entrenamiento que hemos hablado del cuerpo, es decir, los pies bien aterrizados al suelo, una buena presencia en el escenario, tus hombros relajados, tu cuerpo relajado y que tu emisión de aire sea la correcta. Es decir, que cuando inhales, te apoyes en el suelo y digas, vale, esto lo tengo que transmitir más allá. Y este es el entrenamiento realmente. Cuando tú decías que tenías que leer las noticias, ¿verdad? Que no querías ir y demás, pues sería algo así. Es decir, todos los días ponte el foco en voy a leer y voy a proyectar. Proyectar es que voy a hacer que mi mensaje traspase las paredes, traspase los mundos.
y le voy a decir al mundo, aquí estoy yo, ¿vale? Para eso se requiere que te apoyes en el cuerpo, ¿no? Porque al final es lo que te sostiene. Ese es el entrenamiento. Respiración, cuerpo, confianza, seguridad. Vale, vale. Vamos a hablar un poquito a nivel de conexión con el público. Bueno, has mencionado muchas cosas que nos pueden ayudar, lógicamente, el cuerpo, mirar a las personas, bueno, pues que hayas encontrado tu voz y puedas comunicar con confianza y que generes confianza también. Entiendo que esa parte también es muy importante. Danos alguna pincelada más o estrategia para poder conectar con el público cuando tenemos público físicamente delante. Pues una de las herramientas para mí con más impacto es la mirada. Realmente cuando yo subo a un escenario, lo primero que hago es conectar visualmente con el público, que ellos sean vistos por mí. Es verdad que cuando es un auditorio muy grande no puedo, pero sí hago el acto de os veo, os reconozco y internamente es como gracias por estar aquí. Primero, la primera conexión, Alfonso, empieza en una misma. Entonces, ¿cómo puedo conectar con el público? Primero conectando contigo. Para mí, la conexión inicia en cuando me subo al escenario, sentir que estoy en propósito y que soy un canal, que soy un instrumento. Entonces, no estoy tanto en mi ego de si luzco bien, si lo que voy a decir está bien estructurado, sino realmente sentir esa conexión interna. Y una vez que estoy en esa conexión interna, ver al otro, compartir con el otro. Y algo que genera muchísima conexión es la risa. Por eso yo la utilizo. Si tú inicias y utilizas, por ejemplo, alguna anécdota, algo de humor, la gente se relaja y la gente baja todas sus barreras de nervios, etcétera, se minimiza y entonces tú entras con otra vibración. Y otra manera de conectar es siendo fiel a tu historia, atreviéndote a compartir episodios que de repente para ti hayan significado momentos durillos, compartir esas historias, compartir el storytelling. La gente se siente muy identificada cuando escucha historias reales, de voces auténticas que han superado momentos de adversidad. Yo con esas tres conexiones me quedo cuando subo al escenario. La mirada de te veo y te reconozco. No estoy aquí solamente, imagínate, mirando a un público, que eso es muy habitual. La gente es como comparto mi historia o lo que sea y solo miro a una persona, ¿no? Y el resto, la mirada siempre tiene que ser en abanico, ¿no? De una mirada estratégica, incluso yo subo al escenario y yo hago así, ¿no? En esta postura de namaste y voy mirando, voy agradeciendo y lo utilizo con la pausa elocuente. Entonces, claro, la gente se queda como diciendo que va a venir ahora. A lo mejor me tiro un minuto, Alfonso, pero ese minuto es mi conexión, es lo que yo necesito para subirme al escenario. Respiro. Entonces, yo conecto así con la mirada, con la risa, enseguida tengo como anécdotas preparadas, historias divertidas que hace que la gente se relaje y luego el ser tú, es decir, atreverte a comunicar historias de valor desde tu verdad, porque la gente identifica cuando algo es verdad y cuando algo es, bueno, sí, lo ha hecho muy bonito, ¿no? Pero no me ha Sí. impactado, no me ha dejado una impronta. Y yo creo que como comunicadores y comunicadoras en cualquier escenario de la vida, no solo el teatro, como bien decía, sino con tu hija, por ejemplo, con tu pareja, con tus padres, con tus alumnos, con tus socios, la comunicación es esencial, porque así como comunicas, la gente va a conectar o no va a conectar contigo. Y es también cómo haces sentir. Yo cuando estoy en comunicación, yo siempre digo que quiero estar presente, porque eso es un acto de amor. Estar presente es decirle al otro, estoy aquí para ti y puedes contar conmigo. Pero si estamos a veces en comunicaciones donde yo estoy a por uvas, la otra persona está con el móvil, ¿ahí qué comunicación hay? Y ese es un escenario íntimo, pero ahí no hay conexión. Y la conexión Sí. empieza por estar presente. Si tú estás presente, la comunicación va a fluir y vas a ser un regalo para el otro. Si no, vas a estar ausente, aunque estés presente en la conferencia, pero vas a estar en tu mundo, en tu mentalidad de se van a reír de mí. Y eso es lo peor que podemos hacer, subir al escenario con ese, yo lo llamo tiki tiki, ¿vale? Entonces el tiki tiki lo tenemos que dejar fuera
y conectar con el toco-toco, que es el cuerpo, que es la fuerza que te sostiene para que llegues al público. Sí, 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 es verdad. O sea, yo al final me pongo a repasar charlas que me han gustado mucho y todas cumplen esos patrones que dices y me pongo a repasar charlas. Es que siempre me acuerdo de una, cuando me decías lo de la mirada y tal, me acuerdo una vez que fui a oír hablar a 7, 8 personas que eran directivos de empresas y tal, y salió uno que desde el minuto cero ya se plantó allá, levantó un poco un pie y toda la charla se la dirigió al pie, hablando al pie. Entonces dices, a ver, es que no podía salir de otra manera que no fuera un tostón de charla. Es que el tío le hablaba a su pie. No fue capaz de levantar una vez la mirada para mirar al público, ¿no? Entonces, claro, si ya Claro. partes de eso, ¿no? No sé si es que no quería estar allí o es que realmente nunca había hecho una sesión de cómo hablar en público o simplemente pues no tenía empatía, no sé. Totalmente. Y es que se nota mucho cuando alguien nos impacta, ¿no? Porque se sale de la norma, ¿no? Porque habitualmente tenemos esos ejemplos, ¿no? Yo en la carrera de periodismo yo lo notaba mucho, ¿no? Las clases magistrales, ¿no? Es que era una clase magistral. Una clase magistral que era sentarte y leer. Eso era la clase magistral en la universidad. No, una clase magistral es una clase donde me haga sentir, donde yo pueda sentir ese cosquilleo, esas ganas de superarme, ese wow, estoy desde el minuto 1 hasta el minuto que acabe la conferencia con ritmo, ¿no? O sea, que no haya sensación de qué rollo. Entonces, claro, cuando alguien en un escenario rompe ese patrón estipulado de la comunicación un poco así como más ortodoxa o más metódica del maestro, que al final el maestro pues comparte información, el maestro comparte información. Sin embargo, hay como niveles de comunicación, ¿no? Está el maestro, que es más divulgativo, más informativo, y luego está el motivacional, que te lleva a que te motive, venga, vamos, ¿no? Y enseguida con mucha energía, pero luego después de 2 días esa motivación se cae. El inspiracional, que te inspira con ejemplos, con la vida, y luego está el transformacional. Entonces, el transformacional incluye todos los demás. ¿Por qué? Porque puede inspirar, puede divulgar, puede motivar y además te transforma, es decir, su mensaje, lo que tiene para traer para ti, te hace ser mejor persona, te cambia la mirada. Y cuando cambiamos la mirada interna, también la externa se cambia. Y para mí eso es la comunicación, ¿no? Tener la capacidad de con tu voz poder transformar la vida de las personas. Ujú. Has tocado también el tema de la energía un par de veces o tres y me parece muy importante, ¿no? Al final que nos des también alguna pincelada de cómo mantener la energía a lo largo de toda la charla, ¿no? Para mantener la atención, para que tú también estés motivado y llegues al final con eso, ¿no? Con punch. Claro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tiene que ser la preparación de lo que voy a decir? ¿Tiene que ser una actitud, como decías antes también, durante toda la charla? ¿O una mezcla de todas? Cuéntanos un poquito esa parte. Pues lo primero es tener seguridad de que tu mensaje lo tienes bien hilvanado, está bien estructurado, que no haya pie a que, uy, esto lo tengo muy flojo, sino primero la estructura. Tengo una estructura clara de lo que quiero decir, un inicio, las palabras clave y un final, eso es muy importante, la estructura. Y luego entrenar el cuerpo. Como te he dicho, yo antes de subirme a un escenario me pongo mi playlist de música positiva, que hoy pues la comparto también aquí en el podcast, que la creé en plena pandemia en el 2020. Entonces, música positiva 2020. Esa es la playlist que yo utilizo antes de subirme al escenario. ¿Por qué? Porque son canciones seleccionadas que a mí me ayudan a elevar la frecuencia. Entonces, cuando yo subo al escenario ya tengo una disposición, ya tengo una energía y ya tengo una actitud. Eso es muy importante porque los primeros segundos, los 7 primeros segundos en comunicación son vitales. Si tú te subes a un escenario diciendo, bueno, es mi primera vez, bueno, pues, ¿no? Con las muletillas y demás, ya estás perdiendo punch. Entonces, cuando subimos al escenario, siempre el principio tiene que ser muy potente, un impacto. Yo lo que te digo, hago poesía o puede ser que haga preguntas, ¿no? Bueno, ¿cuántas de las que estáis hoy aquí alguna vez os habéis sentido con miedo a la hora de exponer vuestro mensaje en público, ¿no? Y ahí ya vas generando. Entonces, primero, la energía. ¿Cómo está tu actitud? Súbete al escenario con una actitud de fuerza, de energía, de vitalidad. Y luego
ten recursos para modular la energía. Es decir, no en todo momento podemos estar igual, con la misma energía. Yo, por ejemplo, como entro siempre a los eventos, es con una canción. Yo tengo una canción que es la canción cuando a mí me presentan. Yo les digo, por favor, yo les preparo mi presentación. Yo tengo ya como quiero que me presenten, lo entrego y hay música. Yo digo, esta canción me gustaría que cuando entrara pusiera esta música. ¿Por qué digo esto, Alfonso? Porque es muy importante al principio, cuando vas a una conferencia, que alguien te edifique. Cuando alguien te edifica, como has hecho tú hoy conmigo, tú ya no necesitas decirle al mundo quién tú eres, porque tú ya me has presentado. Simplemente ya vamos a entrar en el terreno. Entonces, si no hay presentación y tú entras en un evento, claro, es más difícil, tú tienes que generar el impacto desde el inicio. Entonces, en ese caso, ¿yo qué hago? Pues yo entro con una música, estoy con una actitud, hago que la gente se levante, hago un poquito de movimiento corporal, la gente está un poco suelta ya, relajada, se sienta y empiezo mi discurso, ¿no? Con un impacto. Y en ese momento yo voy a observar cómo está el público. De repente yo tengo preparadas algunas dinámicas, pero puede darse el caso de que la gente la vea decaída. Entonces, como yo entré a una mirada periférica y veo cómo está la gente y cómo está el público, de repente digo, no, aquí hay que mover la energía porque se me está viniendo abajo la conferencia. Entonces tengo recursos. Recursos como vamos a sacar la risa, recursos como vamos a mirar unos a otros, vamos a hacer una dinámica de compartir lo que te estás llevando hasta ahora. Es decir, tener recursos para que esa energía no se caiga y tener momentos donde puedas hacer de todo, desde una energía muy alta hasta una energía un poquito más de introspección, porque quiero hacer una meditación, porque quiero llevarles a que hagan una pausa y que integren los conceptos. Y la clave es que tú tengas registros en tu voz. Es decir, si yo quiero subir la energía, voy a preparar a lo mejor una música o mi tono de voz tiene que ser como más enérgico. Venga, ahora es el momento de pasar a la acción. Por ejemplo, una energía, ¿no? Ahora digo, ahora quiero que cierres los ojos. Vamos a conectar con esa voz esencial. Esa voz que te va a decir hoy un mensaje para tu corazón. Entonces, eso es lo que podemos ir entrenando. Yo esto lo entreno, Alfonso, con las emociones. Porque una vez que yo identifico cada una de las emociones, yo puedo traer la energía de cada emoción al escenario. Por ejemplo, si yo quiero entrenar la seguridad en el escenario, me voy a hacer con la energía del miedo. Y me dirás tú, ¿pero cómo con la energía del miedo? Sí, porque el miedo auténtico nos da seguridad y el miedo falso nos hace estar en ese, ay, se van a reír, ¿no? ¿Por qué es falso? Porque tu mente se ha creído eso de que va a venir un mamut, pero es un miedo que está basado en la mente. El miedo auténtico es que si realmente hay una amenaza real de que tu vida corra peligro, entonces lo que quieres es protegerte. Por tanto, la finalidad siempre del miedo va a ser la seguridad, tener seguridad en tu vida. Cuando estuvimos en la pandemia, acuérdate, necesitamos entrenar el miedo auténtico. ¿Por qué? Porque había un peligro de que nuestra vida corriera peligro. Entonces se pusieron normas, la distancia, esto, lo otro. Pero el fin, ¿cuál era? La seguridad. Nosotros en el escenario necesitamos crearnos para nosotros y para el público un espacio de seguridad, un espacio donde yo pueda ser yo misma, donde no tenga miedo, donde no tenga esos límites mentales. Y con esa energía subirte al escenario, de que todo está bien y de que vamos a compartir un día fantástico. Vale, has tocado el tema de modular la voz, que ese me parece también fundamental, ¿no? Al final, pues eso, para dar dinamismo a una charla, para eso, que no se te duerman, que no estén todo el rato ahí. ¿Cómo? Vamos a profundizar un poquito porque alguna pincelada ya nos has dado de cómo modular la voz, cómo entrenar, más bien, no tanto cómo modular, sino cómo entrenar, cómo hacer eso para que luego cuando des una charla pues un poco lo que has hecho tú, ¿no? Puedas hacerlo, digamos, de manera que no se note o quede artificial. Pues al final todo está basado en el juego. Vamos a jugar. Cuando tú juegas, yo te digo, ahora quiero que comuniques este mensaje con tristeza. Pues claro, tu mensaje cómo va a ser, ¿no? Por ejemplo, estoy aquí,
hoy, en este día tan, tan importante? Y ahora dímelo con rabia. Estoy aquí, en este día, para sacar mi voz, para hacerme oír, para que el mundo de las mujeres, no sé qué, ¿no? Ahora, cuéntamelo con miedo. Estoy aquí porque quiero sacar la voz de las mujeres, ¿no? Entonces, es con el juego. Si tú entrenas los tonos de voz de distintas formas, imagínate ahora que ahora véndeme la idea o véndeme tu comunicación como si fueras un presentador de televisión, ¿no? Entonces, muy buenos días, hoy aquí tenemos en nuestras noticias un tema importante. Entonces, son los recursos, es el juego. Cuanto más permisos, Alfonso, te des de entrenar tu voz, de jugar con ella, de explorar, de tener matices, más rica va a ser siempre tu comunicación. Porque algo muy habitual es cuando comunicamos con un tono, siempre el mismo tono. Entonces tú inicias igual, continúas igual y cierras igual. Entonces la gente no está motivada porque es muy monótono, ¿no? Como se llama. Entonces, juega. Se trata de que tú te vayas atreviendo a explorar. Aquí lo voy a decir con más alegría. Aquí lo voy a decir con más rapidez, ¿no? Y ahí ya le metes el componente del ritmo, ¿no? Más ágil, más lento. Visualiza tu voz como si fuera una caja de herramientas donde cada parte le dices, vale, aquí le voy a meter velocidad. Aquí voy a hacer una pausa elocuente. Ahora lo voy a hacer con este tono, ahora con este otro. Y entonces es como si tú tuvieras tu voz y la fueras modulando, modelando a tu antojo. Entonces, tú mismo, unas prácticas pueden ser esas. Voy a decir mi mensaje con distintos tonos. Tono serio, tono profesional, tono cómico, tono alegre, tono enamorada. Y te darás cuenta de cómo el tono influye en tu comunicación. Mira, el otro día estuve en una presentación de un libro que se llamaba Del libro al escenario, y bueno, pues era de los autores Assunta Serna y Scott Cleverdon, ¿no? Dos actores y directores, ¿no? También de escena, etcétera. Y era muy alucinante porque era un monólogo y los monólogos, lo que le enriquecía al monólogo era el tono de la voz, porque era un texto. O sea, todos tenemos un texto, todos tenemos una historia. A día de hoy, todos podemos tener textos brillantes o muy bien resueltos gracias a la inteligencia artificial. Es decir, yo meto 4 datos y de repente ya me han hecho una historia. Vale, eso está bien, eso te lo puede hacer la inteligencia artificial. Lo que no te puede hacer la inteligencia artificial es sentir, por lo pronto. Entonces, eso tiene que correr de tu cuenta. Esa manera de comunicar tiene que nacer de ti, de decir, voy a meterle un input aquí muy fuerte toda vez que hable de mi negocio o cuando cuente mi historia. Aquí voy a reafirmar mucho con alegría, con amor. Y entonces lo que haces es que vas a vestir tu monólogo, tu escrito desde la emoción. Y eso es lo que va a generar el impacto, el que juegues con los tonos de voz. Sí, la verdad es que sí. Yo todas las charlas así que me han impactado son de gente que dices, joder, qué bien comunica. Y una de las razones es esa, ¿no? Porque modula muy bien la voz, porque te transmite esos sentimientos, ¿no? Con lo que está diciendo. Eso es. Y sí, la verdad que sí. Ya para ir acabando, Miriam, que yo te tendría aquí toda la mañana, pero no es plan. Hay un tema bueno, que nos preocupa mucho a las personas, pues que tenemos un podcast o que hablamos o que damos talleres y tal. Por lo menos a mí me preocupa mucho, es el tema de las coletillas. ¿Cómo evitarlas, no? El típico que yo seguro que lo he dicho 80 millones de veces, pero cuéntanos un poco cómo se pueden evitar, cómo se pueden corregir, mejorar, lo que sea. Esa es muy buena pregunta porque es que están al orden del día. Yo a mis alumnas cuando les hago preguntas es, bueno, ¿y qué opinas? Y empiezan, bueno, pues el bueno, pues para los inicios lo vamos a evitar. Simplemente trayéndolo a la conciencia. Cuando tú eres consciente de algo es cuando lo puedes cambiar. Cuando no eres consciente, pues no lo podemos cambiar. Entonces, ¿cómo hago yo consciente? Muchas veces me grabo, me veo los vídeos y yo misma me voy haciendo mi propio feedback, ¿no? Mi propio check-in. Vale, la muletilla mía en aquí, esto, lo otro. Entonces, es haciéndolo consciente. Grábate, ahora mismo cuando hagamos este podcast, luego lo revisas y vas viendo, ¿no? En qué partes te aparece el E, porque el E muchas veces es para pensar.
¿no? Por ejemplo, y estoy pensando, vale, pues en vez de el me quedo en silencio, ¿vale? Me quedo en silencio, lo respiro hasta que me llega la información. O improviso, en ese momento no me sale la palabra, incluyo otra, ¿vale? Porque al final se trata también de entrenar esta herramienta del fluir, que es tan importante, ¿no? A veces nos quedamos limitados porque no digo las palabras exactas en el orden correcto como está estructurado. Y es que hay veces que tú tienes que soltar el papel. Tienes que soltar el papel y el guión para decir, venga, vengo aquí con todo, vengo con mi cuerpo, con mi emoción. Así que hacerlo consciente y decirle también, por ejemplo, que decías que tienes a tu hija, decirle a tu hija, me gustaría que si detectas que digo o bueno, pues me lo hagas consciente. Entonces ella puede estar notando, vale, ya veo que aquí, vale. O sea, tener una persona de auditora, que te pueda dar como ese feedback de las muletillas y sobre todo hacerlo consciente, Alfonso. Así que... Vale, pues perfecto. Yo creo que nos has dado muchísimos consejos que seguro que nos van a ayudar un montón a mejorar. Una última pregunta que pregunto a todas las personas que venís al podcast es que nos recomiendes algún contenido interesante, un libro, un blog, un podcast, una serie, lo que tú quieras. Para mí, un libro que me ha ayudado muchísimo también a conectar con la comunicación, porque yo sigo, ¿no? Nutriéndome, es el libro de La isla de los 5 faros, de Ferran. Me encanta. La verdad es un libro de Ferran Ramón Cortés. Es un libro que me gusta porque habla mucho de la comunicación como faros, es decir, que tenemos esa capacidad de impactar con nuestra comunicación visualizando que nuestra voz es un faro. Por tanto, en cada faro, justamente Ferran nos marca como unos elixires, ¿no? Unos mensajes, unas medicinas para poder llevar nuestro mensaje a otro nivel. Así que lo recomiendo muchísimo. Es súper fácil de leer y te van a dar muchísimas ganas de viajar a Menorca, porque es ahí donde están los faros y yo digo, me encanta. Es un libro que te inspira a sacar tu voz y a conectar con el brillo de tu voz, de tu comunicación. Vale, pues perfecto. Pues ahí lo dejo en las notas del programa y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, que quieran conocerte más, que quieran entrar dentro de esa comunidad que tienes, ¿dónde te pueden encontrar? Pues me pueden encontrar en www.miriambravo.com y también en Voces Bravas, que es mi nueva comunidad que recién nacida, que es justamente un club donde las personas pueden entrenar justo sus habilidades de comunicación para comunicar con más valentía, con más confianza. Y ahora pues estoy ofreciendo, la verdad que es una bienvenida muy especial para que las personas se lleven los fundamentos de la comunicación mientras lo pueden poner en práctica en un entorno seguro, libre de juicios. Así que si quieres sacar tu voz brava, vente con la Bravo, con Miriam Bravo. Muy bien, perfecto. Pues ahí lo dejaré también en las notas del programa. Y nada, Miriam, la verdad que ha sido un placer, un lujazo tenerte aquí. Hemos aprendido un montón, así que muchísimas gracias y espero que podamos poner en práctica todo eso que hemos aprendido. Genial, ha sido un placer, Alfonso. Muchas bendiciones y recuerda siempre que la voz se enciende cuando se apagan los miedos. Perfecto, muy bien. Pues nada, ahí lo dejamos porque creo yo no voy a hacer un final mejor. Así que nos vemos en el siguiente episodio del podcast de InnoCavi. Un saludo. Chao. Espero que este episodio te haya ayudado y te haya aportado experiencias, estrategias y herramientas que te ayuden a potenciar tu empresa o a iniciarte en el mundo del emprendimiento. Recuerda que en innocavi.com encontrarás todas las herramientas, contenidos y estrategias que te ayudarán a convertir tu idea en un negocio real. Puedes empezar con uno de mis libros, con el curso online de Lean Startup o uniéndote al Club de los Ágiles, una mentoría grupal para personas que están dispuestas a invertir en su proyecto y convertirlo en un negocio real. Toda la información en las notas de este episodio y, por supuesto, en innocavi.com. Nos vemos dentro.